de los electrodos, siendo que en el brazo derecho debe ir el electrodo de color rojo, en el brazo izquierdo el electrodo de color amarillo, en la pierna izquierda el electrodo verde y en la pierna derecha el electrodo color negro. Es muy importante la posición de los electrodos porque a veces por hacer un electrocardiograma rápidamente no nos fijamos en estos detalles y el electrocardiograma sale mal, ¿sí? Obviamente la interpretación va a ser errónea también. Así que debemos tener cuidado en la colocación de los electrodos. Además, acá tenemos la colocación de los electrodos en el plano horizontal, las derivaciones precordiales con cada una de las situaciones en la que debe ir cada uno. B1 generalmente es de color rojo y va en el cuarto espacio intercostal de la línea paraesternal derecha. B2 generalmente es de color amarillo y va en el cuarto espacio intercostal de la línea paraesternal izquierda. Primero se pone B4 antes de poner B3. ¿Por qué? Porque B4 va en el quinto espacio de la línea intercostal medio clavicular izquierda y B3 va entre B2 y B4. Acá, ¿sí? B5 debe ir en el quinto espacio intercostal de la línea anterior izquierda y B6 en el quinto espacio intercostal de la línea media axilar izquierda. Es muy importante tener presente la situación de los electrodos porque también el que esté muy arriba o muy abajo o un costado nos puede llevar a una mala interpretación del electrocardiograma. Bueno, las indicaciones para realizar un electrocardiograma. Acá no está descrito, pero es fundamental que en todo paciente que llega a la guardia o a la consulta por dolor precordial, por disnea, es muy importante hacerle un electrocardiograma, ¿sí? No hay que minimizar del todo el síntoma del paciente, ¿sí? Entonces, la indicación principal sería todo paciente que llega a la guardia con dolor precordial, hacerle un electrocardiograma, ¿sí? Yo sé que todos acá no son cardiólogos, pero ¿por qué debemos conocer un electrocardiograma normal? Porque si vemos que el electrocardiograma no es normal y le ven algo raro, entonces de inmediato hay que hacer la interconsulta con el cardiólogo de guardia o mandarlo de inmediato con cardiología, ¿sí? Ahora, ¿para qué también nos sirve el electrocardiograma? Para la detección de enfermedades coronarias, para la detección y clasificación de arritmias, para ver ciertos bloqueos, para ver la posición y el tamaño del corazón, si está desviado a la derecha, a la izquierda, de los hipertensos que se pone grueso el corazón. Hay signos indirectos de crecimiento de cámaras, de las paredes cardíacas, efectos de algunos fármacos, por ejemplo, beta bloqueantes que pueden hacer que la frecuencia cardíaca baje, detección de ciertas patologías congénitas, como una comunicación interauricular, por ejemplo, valoración del riesgo, entre estos la valoración del riesgo preoperatorio, problemas electrolíticos, hay mucho potasio, bajo potasio, hipercalcemia, hipocalcemia, derrames pericárdicos o miocarditis. Ahí vamos a pedir a otro colega. De paso, descansa un poquito la doc. Sigamos. Bien, vamos a también tener en cuenta un par de definiciones importantes como para poder comprender qué es el electrocardiograma, ¿sí? Como ustedes ven, cuando ven un trazado hay muchas ondas, hay segmentos, hay intervalos, pero ¿qué es cada uno de estos? Las ondas es toda deflexión o trazado, ya sea positivo o negativo, por ejemplo, la onda P, la onda T, la onda U. Complejo es un conjunto sucesivo de ondas, entre ellas la onda Q, la R y la S. Segmento es todo lo que queda entre dos ondas, ¿sí? Por ejemplo, el segmento PR, por ejemplo, el segmento ST.
Intervalo es la suma de un segmento más una onda. Por ejemplo, el intervalo PR. Por ejemplo, el intervalo QT. De acá a acá. Bien. También es importante tener cuidado con ciertos otros aspectos. Todos sabemos que el electrocardiograma viene trazado en un papel de registro que es milimetrado y que cada 5 milímetros de líneas verticales y horizontales, estos trazados son mucho más gruesos, ¿sí? Esto nos ayuda muchísimo para poder interpretar el electro. El eje horizontal representa el tiempo. Cada 2 cuadrados grandes representa 0,20 de segundo. Un cuadrado pequeño representa a 0,04 de segundos. ¿Sí? El eje vertical representa la amplitud en el electrocardiograma. Y cada 10 cuadraditos pequeños representa 1 milivoltio. Es decir, que un cuadradito chiquito, en este caso, representa 0,1 milivoltios. Es importante también tener presente la velocidad del papel, que debe ser seteado a 25 milímetros por segundo. Bien. Vamos a ir ahora a la topografía. ¿Qué significa la topografía? Es la representación anatómica que se puede obtener con los electrodos en el eje frontal. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto cómo es la colocación correcta de los electrodos a nivel precordial. ¿Qué representa cada uno de estos? B1 y B2 representan la región septal del corazón. B3 y B4 representa la cara anterior. B5 y B6 la cara lateral. D1 y ADL representa la cara lateral alta. Acá está además este B5 y B6. La cara inferior está representada por D2, D3 y ABF. La pared posterior en realidad viene a ser una caras espejo B1, B2 y B3, y el ventrículo derecho por las derivaciones B3R, B4R, B5R y B6R. ¿Qué es lo que se hace? Es trasladar la situación de B3, que está al lado izquierdo, trasladarla hacia el lado derecho. Lo mismo con B4, B5 y B6, de esta forma poder ver el lado derecho del corazón. Bueno, ya hemos hablado de algunas generalidades. Ahora lo que vamos a ver es cómo debemos interpretar un electrocardiograma normal. Primero que nada tenemos que mirar el ritmo, después la frecuencia, el eje, medir el PRS, el QRS y ver la morfología de cada onda. ¿Se le conoce el sonido, la doctora? Sí. Ahí aceptamos un nuevo colega y seguimos, ¿eh? Yo tampoco soy muy ducho en esto, pero bueno, estamos aprendiendo. Muy bien, doctor. Bien, vamos a continuar entonces con la interpretación de un electrocardiograma normal. Bueno, en el electrocardiograma normal, primeramente es importante ver el ritmo, ¿sí? Ver si es sinusal o no es sinusal. ¿Cuándo decimos que un ritmo es sinusal? Cuando antes de un complejo QRS está precedido por una onda P, ¿sí? Es decir, que todos los complejos QRS deben llevar delante una onda P. La onda P generalmente es positiva en ciertas derivaciones, entre ellas D1, D2 y ABF. Puede ser, o mejor dicho, es negativa siempre en ABR y no se la debe tomar como patológica. En B1 también es negativa o puede ser isodifásica, que quiere decir que puede ser positivo o negativo. ¿Dónde se ve mejor la onda P? En la derivación D2 y en D1. ¿Cuál es la duración normal? De 0,08 a 0,12 segundos. ¿Sí? Si es mayor esta medida,
podríamos llegar a pensar en que hay un agrandamiento de la aurícula izquierda. También es importante la amplitud, ¿sí? Cuando es mayor a 2.5, estaríamos hablando de un agrandamiento de la aurícula derecha. Bien. Además de eso, debe haber una regularidad entre P y P, y generalmente también hay una regularidad entre cada QRS. ¿Sí? La frecuencia normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando hablamos de menos de 60, estaríamos hablando de bradicardias, y cuando hablamos de más de 100 latidos por minuto, estamos hablando de taquicardias. Bien, ahora vamos a hablar un poco de cómo encontramos la frecuencia cardíaca. En realidad hay muchos métodos, pero vamos a tratar de agarrar los más sencillos, ¿sí? Primero que nada, tenemos que fijarnos si el ritmo es regular o es irregular. Hay un solo método que nos ayuda a ver tanto en ritmo regular como en ritmo irregular, y se muestra más que todo y es más usado con los ritmos irregulares, ¿sí? Acuérdense que hemos hablado de que el papel del electrocardiograma viene milimetrado y que tiene marcas más gruesas, tanto verticales como horizontales, cada 5 cuadraditos pequeños. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando el ritmo, ya sea regular o irregular, contamos 30 cuadraditos grandes que representan a 6 segundos y contamos la cantidad de QRS que se encuentran en este periodo de tiempo. Lo multiplicamos por 10 y esa es la cantidad o la frecuencia cardíaca, ¿sí? Acá yo estaba contando, está un poco mal contado, hay más. Trabajamos desde acá, por ejemplo, contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Hasta acá son 30, ¿sí? Y contamos la cantidad de complejos QRS que existen. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en realidad son hasta acá, ¿sí? Entonces, multiplicamos 13 complejos QRS por 10, nos va a dar 130. Entonces, esa es la frecuencia cardíaca. Este método nos sirve tanto para ritmos regulares como irregulares. Sobre todo nos ayuda en los irregulares, ¿sí? Es por eso que siempre cuando vemos que un ritmo es irregular, debemos hacer o debemos pedir que nos hagan un D2 largo, ¿sí? Porque con las tiras pequeñitas no podemos saber la frecuencia exacta. Ahora, en los ritmos regulares tenemos también otros métodos. El más sencillo, práctico de hacer y más exacto a su vez es este de acá. Se llama la regla del 1500. ¿Sí? ¿En qué consiste? En agarrar un complejo QRS, en este caso una R, y contar cuántos cuadraditos pequeños existen de una R hasta la siguiente R. En este caso tenemos esta R y esta otra R. Contamos. 5 más 5, 10. Lo que hacemos es dividir 1500 entre 10, lo cual nos va a dar una cuenta de 150 latidos por minuto. Y otra, la que ya uno está quizás más acostumbrado a hacer, no es tan exacto, pero más o menos nos da la frecuencia que hay, es memorizar esto acá. Y decir que cada cuadradito chiquito hacemos que QRS, agarramos la que esté más cerquita, y cada 5 cuadraditos debemos tener en cuenta que tenemos esta regla de acá. El primer cuadradito va a ser 300, el segundo 150, el siguiente 100, el siguiente 75, 60,
50, acá nos falta uno de 47 y otro de 32. ¿Sí? Entonces, viendo siempre en este ejemplo, vemos. Primer cuadradito, 300. El segundo, 150, lo cual coincide con el método anterior. ¿Sí? Entonces, esas son formas de sacar la frecuencia cardíaca. Bueno, esto simplemente es como para mirar, a ver, es un electrocardiograma normal para ver si podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que agarramos un complejo QRS que coincida con una línea gruesa vertical y con 300, 150, 100, 75. Entonces, la frecuencia de este electrocardiograma es de 75 latidos por minuto. O usamos la regla anterior, que son 1500 menos cuántos cuadraditos chiquitos hay hasta acá, 20. Entonces, 1500 entre 20, seguro que nos va a dar también 75. Seguimos. Otra cosa importante a tener en cuenta es el eje eléctrico, ¿sí? Hay varios métodos también, vamos a agarrar lo más fácil que podamos para poder interpretar nuestro electrocardiograma. El eje del QRS es la representación de los vectores, la suma de los vectores, la cual da la dirección general de la actividad eléctrica del corazón. El eje normal está entre menos 30 y más 100. Cuando el eje se encuentra entre menos 30 y 90, decimos que hay una desviación hacia la izquierda. Cuando el eje está desviado entre 100 a más 80, hablamos de una desviación hacia la derecha. También tenemos que tomar en cuenta ciertas entidades fisiológicas, como la altura del paciente, la contextura física, si es gordo o es delgado. Eso también hace mucho variar el eje eléctrico del corazón. Vamos a ver dos formas que son bastante sencillas. Vamos a recordar que tenemos un eje cartesiano donde están trazados absolutamente todos los vectores del electrocardiograma, ¿sí? De 1 horizontal, ABF, de 2, ABL, ABR, y bueno, y de 3, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo hacemos con este método? Buscamos un complejo que sea isodifásico. ¿Qué quiere decir? Que tenga un complejo que sea positivo y negativo en igual cantidad. Es decir, que la sumatoria te dé 0, ¿sí? En este caso, ABL es el complejo más isodifásico. Entonces, nos vamos al eje cartesiano, miramos dónde se encuentra el vector de ABL y trazamos una perpendicular. En este caso, la perpendicular es D2. Nos fijamos en el electrocardiograma si es positivo o negativo la onda del QRS de D2, en este caso es positivo, y nos vamos al cuadrante positivo de D2. Entonces, en este caso, tenemos que el eje cardíaco se encuentra a 60 grados. Lo mismo vamos a hacer con este otro trazado, vamos a buscar el complejo más isodifásico, que en este caso es D1. Vamos a buscar la perpendicular, que en este caso es ABF. Nos fijamos en ABF y vemos si es positivo o negativo. En este caso es positivo, así que el eje se encuentra al lado positivo de ABF, por cuanto podemos inferir que el eje se encuentra a 90 grados. Bien, vamos a ver este otro método también que es bastante sencillo, donde lo que hacemos es simplemente mirar en el electrocardiograma D1 y ABF, ¿sí? Lo que hacemos es la sumatoria del complejo QRS en D1. Es decir, que tenemos que contar los cuadraditos positivos y restar los cuadraditos negativos, ¿sí? En este caso acá son 8 cuadraditos pequeños y hay 2 negativos, 8 menos 2, 6. Lo que hacemos es trazar en el eje cartesiano los 6 cuadraditos. Como es positivo, vamos al lado positivo de D1, trazamos el punto de referencia, hacemos lo mismo con ABF, trazamos la sumatoria y prolongamos
dos líneas donde se van a intersectar. En esa intersección es donde se encuentra el eje cardíaco, en este caso 60 grados. Lo mismo en estos otros ejemplos, ¿sí? Es interesante poderlo practicar después con algún electrocardiograma que tengamos a mano, ¿sí? Y bueno, lo mismo acá, ¿sí? No creo que me habla. Está bien. Bueno, quizás vamos a agarrar otro momento y quizás sería interesante poder practicar viendo, si estamos comprendiendo, porque la idea es esa, tratar de comprender. Bueno, vamos a avanzar un poquito para no hacer pesado esto y vamos a seguir hablando. El intervalo PR es o se inicia desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo URS. Normalmente mide de 0,12 a 20 segundos, es decir, de 3 a 5 cuadraditos. Este mide el tiempo de la conducción desde las aurículas hasta los ventrículos y bueno, hablamos de un alargamiento cuando mide más de 0,20 milímetros. En este caso podríamos pensar de un trastorno de la conducción, de un retraso de la conducción entre las aurículas y los ventrículos, como son los bloqueos auriculoventriculares. Y cuando vemos que el PR está acortado, es menor a 0,12 segundos, podríamos estar ante un Wolff-Parkinson-White. ¿Sí? Entonces, es por eso la importancia de conocer primero un electrocardiograma normal. El complejo QRS. El complejo QRS va desde el inicio de la Q hasta el final de la S. Representa la despolarización ventricular, mide generalmente menos de 0,12 segundos, o sea, su límite superior es 0,11. Cuando está ensanchado podría hacernos referencia a un bloqueo, ya sea de rama derecha o rama izquierda, y también de algunos trastornos intraventriculares de la conducción. ¿A qué llamamos trastorno intraventricular de la conducción? Cuando no cierra ni con bloqueo de rama derecha ni con bloqueo de rama izquierda, cuando no cumple criterios y sin embargo tenemos un QRS ensanchado. Bueno, también es importante mirar la progresividad de la onda R. Yo creo que hay también, veamos, un momentito. Acá, sí. Bienvenida, doctora. Bueno, entonces vamos a proseguir. Venimos diciendo que es importante mirar la progresión de las ondas cerebro. Se inicia en B1, pequeña, va aumentando, progresando hasta S. Pasa lo contrario con la onda S. Grande. Disculpen, por favor, cierren los micrófonos. Gracias. Y va decreciendo casi hasta desaparecer en B6. ¿Por qué es importante mirar? Porque gracias a esta podemos encontrar secuelas o algunos trastornos en el electrocardiograma que nos ayudan a pensar en una patología. Bien, vamos a seguir mirando los segmentos y las ondas, ¿sí? En este caso, el segmento ST, que va desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T, ¿sí? Esta puede tener una variación de 1 milímetro, ya sea para arriba o para abajo, sin tener que ser anormal. Sobre todo esto nos importa muchísimo en los infartos, ¿sí? Es cuando vemos una elevación importante del segmento ST. La onda T también es muy importante en el electrocardiograma, representa la repolarización ventricular, la tenemos acá,
Y también es negativa en ciertas derivaciones de forma normal, entre ellas en ABR y también en B1. Finalmente vemos a la onda U, que no siempre la vemos en el electrocardiograma. Es por eso que dice acá que es inconstante y aunque no se conoce bien su significado, se la relaciona con la repolarización de las fibras de Purkinje. Bueno, y poco a poco vamos avanzando y ya llegamos al intervalo QT. El intervalo QT representa toda la actividad eléctrica ventricular. Su duración depende mucho de la frecuencia cardíaca, es por eso que debemos usar para valorarlo el QT corregido, ¿sí? Su duración máxima es de 0,44 segundos. ¿Cómo sacamos el QT corregido? Para realizar el QT corregido tenemos una fórmula, que la tenemos acá copiada, que es el QT corregido es la división del QT normal sobre la raíz cuadrada de la RR, ¿sí? Y acá hemos cambiado los valores para poder conocer cuál es el QT de este electrocardiograma. Entonces, medimos desde el inicio del complejo del QRS hasta el final de la onda T. Sabemos que aquí hay 0,32 segundos, ¿sí? Y medimos el RR en segundos de un complejo hasta otro, sabiendo que cada cuadrado grande representa 0,2 segundos, tenemos 3 cuadrados grandes, por lo cual tenemos 0,6 segundos. Entonces, la operación en esto, si ustedes agarran la calculadora, nos va a dar 0,41 segundos, ¿sí? Está dentro de lo que esperamos, por lo tanto, es normal. El punto J. El punto J es la unión del complejo QRS con el segmento ST. Normalmente es isoeléctrico, pero puede estar elevado en ciertos casos como en la repolarización precoz. La repolarización precoz la vemos en jóvenes deportistas, generalmente varones, es decir, que puede estar elevada, pero no más de 2 milímetros, ¿sí? Finalmente vamos a hablar de algunos artefactos que a veces nos hacen hacer una mala interpretación del electrocardiograma, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos un ejemplo de una línea basal inestable. No es que le esté pasando algo al miocardio, ¿sí? Es simplemente que se movió el electrodo o el paciente, por lo tanto, la línea se ha hecho inestable, ¿sí? No es una línea recta, la línea basal. El temblor muscular también no es que está teniendo acá una taquicardia ventricular o algo, sino que el paciente simplemente hay temblor muscular. Por eso es que cuando se hace el electrocardiograma, por lo menos yo prefiero que las manos me las pongan debajo de la cintura, ¿sí? Así evitamos el temblor muscular y el paciente está muchísimo más quieto. Bien, simplemente esto es para hacer un pequeño repaso, ya estamos terminando esta clase, para leer un electrocardiograma, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos recordar para leer un electrocardiograma normal? Mirar la frecuencia cardíaca, mirar el ritmo, si es sinusal o no, si está precedida de una onda P, cada complejo QRS o no. Miramos la morfología de la onda P, estará normal, estará ancha, estará alta. El intervalo PR estará normal, estará prolongado, estará cortado. Miramos el complejo QRS, el eje, el ritmo, la progresión de las R's, la rotación, si es horaria, antihoraria, si tiene ondas Q patológicas o no. Esto es importantísimo, ¿sí? Cuando yo les explico un poquito de forma directa cómo es el electrocardiograma, tenemos que pensar que no todos los complejos empiezan con onda Q. La onda Q aparece generalmente de forma normal en las derivaciones izquierdas. ¿Cuáles son las derivaciones izquierdas? Son D1, ABL, D5 y D6. En esas 4 derivaciones es donde generalmente debemos encontrar una onda Q, ya sea muy chiquitita,
pero siempre tienen que tenerla. Si no la tienen, tenemos que pensar ya en algo patológico, ¿sí? Bueno, el segmento ST estará normal, estará elevado, estará deprimido, el punto J y obviamente la morfología de la onda T, ¿sí? Si hemos comprendido lo que es un electrocardiograma normal, va a ser muy fácil detectar uno anormal, ¿sí? No importa que no sepamos qué le está pasando, ¿sí? Si no, ya vemos algo anormal, ya tenemos que hacer la interconsulta, ya tenemos que llamar a la gente, ya sea al cardiólogo, al terapista, que van a poder tener un mejor manejo, pero es importante diferenciar un electrocardiograma normal de uno anormal. Bueno, simplemente un pequeño mensaje para todos, es una frase que me gusta mucho y que quería compartir con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Realmente muy buena clase, muy clara. Y si quieren hacerle alguna pregunta a la doctora, aprovechen. Y bueno, iremos organizando la próxima clase, si Dios quiere. Colegas, ¿tienen alguna pregunta? Quería preguntarles. Mandar por WhatsApp. Ah, por WhatsApp. Y dice... certificada. Estamos activados. Bueno, doctores, si no tienen ninguna pregunta, realmente no por hacer alarde de la doctora, fue muy clara la clase, así que a mí por lo menos no me quedó dudas y me imagino que ustedes tampoco. Próximamente vamos a ver el momento que pueda la doctora, tenemos que entender que tiene sus ocupaciones y tiene sus obligaciones también, por supuesto, de ver electrocardiograma patológico, apuntando más que nada a lo común, que sería el síndrome coronario agudo y algunas arritmias, lo más común, digamos, como una FA o algunas arritmias que son más comunes de ver, y algunos tips de manejo, digamos. Después, posteriormente, diremos en qué momento vamos a disertar, la doctora va a disertar con respecto a esto. Muchas gracias, doctora, un formal agradecimiento, doctor Cerruti, supervisora, y nos estaremos viendo en una próxima, por la misma hora y por el mismo canal. Nos estamos viendo, hasta luego. Chao. Vamos. Sí,